Hay un relato que Jesús mismo hace, lo describe él mismo en Lucas capítulo 16, versículo 19, y el título se llama El rico y Lázaro. Y es una parábola donde Jesús mismo la relata. No la vamos a leer en esta oportunidad, pero yo te invito a que vos puedas agarrar tu Biblia o conseguir una Biblia y leer Lucas desde el versículo 19 hasta el 31 del capítulo 16, en donde Cristo mismo enseña una doctrina que es muy difícil a veces de asimilar, pero que es bíblica, es verdadera, y lo tomamos como una revelación de parte de Dios del infierno, de un lugar de tormento y castigo eterno. Este relato se trata de el rico y Lázaro. Como ya te dije, no vamos a leer todo el pasaje, pero estaría bueno que vos lo pudieras leer. Y yo lo único que quiero hacer es ayudar un poco en los comentarios de algunos versículos. Lázaro es el único personaje en esta parábola que Jesús le asigna un nombre, razón por el cual algunos comentarios han especulado que no se trató simplemente de una historia imaginaria, sino que de una situación que ocurrió en realidad. La idea de que el hombre rico fuera excluido del cielo habría escandalizado a los fariseos, y mucho más la idea de que un mendigo con llagas, como explica la parábola, relatada, insistimos, por Jesús mismo, que se alimentaba de migas, se le consideraba estar al lado de Abraham. Porque para los fariseos las riquezas terrenales eran una confirmación de la bendición divina. O sea, ellos estaban seguros, los fariseos, que si una persona era rica y tenía muchos bienes, por esa, vamos a decir, por esa bendición, ellos consideraban que Dios los había elegido y los había bendecido económicamente. Entonces los ricos eran considerados la gente predilecta de Dios, para ellos, ¿no? Y seguros candidatos para ir al cielo. Pero acá ese concepto se tira por tierra, porque el rico en realidad no fue al cielo. Entonces Jesús enseñó claramente que aún los ricos no podrán salvarse por sus propios méritos. Por otro lado, la descripción de un hombre al cual los perros le lamían la llaga, sucio, que comía del piso, era visto por los fariseos como alguien despreciado y carente del favor de Dios. Pero Cristo rompe con todo este concepto, con todo este error, con toda esta fortaleza mental engañosa y que aún sigue engañando al ser humano. Entonces Jesús pasa a describir en dónde se encuentra el rico y dónde se encuentra el mendigo. Pero yo lo que quiero centrar este comentario es en algunos versículos puntuales. Cristo describió el Hades como un lugar de tormento. Como un lugar de tormento. En el versículo 24, entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces lo primero que queremos recalcar acá es que este lugar Jesús lo describe como un lugar de tormento. Él dice: estoy atormentado en esta llama. Jesucristo mismo describe este lugar en donde el tormento y el dolor ya habían comenzado. Entre las cosas que se describen aquí se encuentran, primero, una llama que no se consume ni se apaga. La Biblia describe como un lugar de fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, un lugar de vergüenza y confusión eterna, donde el gusano de ellos no muere, y es un lugar de confusión, de dolor, de sufrimiento, de angustia permanente, perpetua, sin descanso, por la eternidad. Eso es el infierno, ese es el lugar de castigo que la Biblia enseña, no en un pasaje, en muchísimos pasajes, enseña que existe ese lugar. Y que hay una llama que no se consume ni se apaga, que es un lugar de fuego eterno, un lugar de vergüenza, de confusión. Segundo, es un lugar donde la conciencia y los pensamientos serán acusados todo el tiempo. El versículo 25 dice: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Acá podemos ver en donde la conciencia de Lázaro no se muere,
o él no deja de pensar en las oportunidades que tuvo de salvación y que las perdió. En ese lugar no habrá castigo físico, no solo habrá castigo físico, sino psicológico y una acusación permanente sin la posibilidad de volver atrás para arrepentirse. Entonces, Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo tercero que queremos comentar es que ese lugar de tormento y de castigo va a ser un lugar de separación permanente e irreversible de Dios. O sea, no va a haber contacto con Dios y esa separación va a ser permanente, infinita. Ese lugar va a ser un lugar de separación permanente, irreversible de la presencia de Dios, de su presencia, de su amor, de su gloria, de su luz, de su gozo, de su paz. Ya no habrá oportunidad para todo lo bueno, versículo 26. Además de todo esto, dice la palabra, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea que hay una separación que es imposible, dice la palabra, poder traspasar. Ya no habrá oportunidad para todo lo bueno. También lo que enseña esta parábola, que es muy interesante, es que la Biblia es suficiente para la salvación. Cuando el rico le pidió que Lázaro se levantara de los muertos para testificar a su familia, Abraham le contestó que la palabra era suficiente. En el versículo 27, el rico le pide a Abraham, te ruego, oh padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también al lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés tienen y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Esto nos muestra que la Biblia, Dios salva a través de su palabra. Cuando el rico le pidió a Lázaro que se levantara de los muertos para testificar a su familia, Abraham le contestó que la palabra era suficiente. Esta es una demostración poderosa de que la palabra de Dios es suficiente para salvación. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces brevemente quisimos comentar una doctrina que comúnmente no se predica, pero que Jesús mismo fue el que puso énfasis en varios lugares. Pero aquí está en un lugar claro y describe ese lugar de tormento, de condenación eterna, por el cual Jesucristo no quiere que nosotros estemos en ese lugar. Por eso la Biblia dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así que yo te invito a vos que estás escuchando, capaz que por casualidad, este mensaje, este audio, que vos puedas vos mismo leer la palabra, la Biblia, y abrir tu corazón a Cristo. Abrir tu corazón a Cristo. No termina todo cuando morimos y dejamos de respirar en esta tierra. Hay una eternidad en donde hay 2 lugares para ir: a la presencia de Dios, al cielo, a su reino, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y otro lugar en donde hay una separación eterna de la presencia de Dios, un lugar de castigo, de tormento, donde el cuerpo va a ser castigado, la conciencia va a ser castigada, todo tu ser, de aquellas personas que rechazan a Cristo, por los siglos de los siglos, eternamente. Esa es una enseñanza básica de la Biblia.
y Dios nos revela para que nosotros podamos arrepentirnos, volvernos a Cristo con todo nuestro corazón y vivir para Él en esta tierra.